Gracias por su atención. Queremos ahora examinar una cuestión poco discutida, poco debatida, pero que es importante, es el caso de la posición de la sociedad frente a los actos de gobierno, frente al comportamiento y desempeño de las autoridades, que muchas veces se reclama, incluso con irritación, pero parece que no hay una protesta, una exigencia articulada, ¿no? Así es, que tanta organización existe entre la sociedad para poder exigir a las autoridades o para poder frenar incluso actos con los que no estén de acuerdo. Por eso, bueno, fuimos a hacer varias entrevistas. Es un tema interesante, vamos a ver qué nos comentaron. La ciudadanización es algo restringido. Está restringido exclusivamente al asunto del voto. La sociedad civil tiene posibilidades de manifestarse, pero incluso cuando hay manifestaciones de cualquier tipo, estas siempre son contenidas de diferentes formas, ¿no? La posibilidad de que de pronto la propia sociedad pueda exponer sus ideas es algo que el Estado tendría que considerar para evitar, sobre todo, que en el futuro pueda haber, que el propio Estado pueda tener problemas, que la clase política pueda tener problemas, porque están estirando demasiado la situación. Y en un futuro es muy probable que ya la gente no esté tan a gusto y se generen problemas mucho más graves de los que ya hay, de violencia, de falta de oportunidades, etcétera, ¿no? El que la sociedad civil empujara para que renunciara el Procurador de Justicia del Estado de México por el tráfico que había de influencia allí en el caso Paulet, a mí me quedó claro que fue la sociedad civil la que empujó. ¿Quién más? Está empujando porque está empujando en lo de seguridad, ¿no? Estos grupos sociales, ahí hay un empuje. Tal vez no se ve, pero ahí ya con su empuje ya hay reconocimientos del Estado de que sus líneas en ese campo están fallando. Debe de articularse a través de sitios de el internet, de conferencias, foros, o sea. Cada vez que la sociedad civil se organice en pequeños grupos, en grupos de madres, grupos barriales, sindicatos, comunidades, etcétera, estaremos viendo activa la sociedad civil. Y entonces, en esa medida, cuando la sociedad civil se agrupa, se integra y defiende sus derechos ante el Estado y ante el mercado, podremos decir que el ciudadano está creciendo, que está tomando conciencia, más obligación, más responsabilidad de su papel en la historia y en su vida cotidiana, y se va empoderando, como dicen, o sea, va adquiriendo mayor fortaleza en sus acciones y decisiones. Vemos que esa importancia y esa fiscalización social solamente es si las personas lo creen necesario y justo. Si las personas no lo ven necesario porque están llenos de otras necesidades y si no lo sienten como una cuestión que les va a dar justicia, no se integran. Nadie va a regalar este poder, ni el Estado lo va a proporcionar ni el mercado. Tiene que salir del propio ciudadano. Si el ciudadano se distrae en otras cosas más que en esto, bueno, ya entramos a las formas de control. Pero los nuevos tiempos, el nuevo siglo, marca que el ciudadano tendrá mejor espacio para poder hacer que los gobernantes gobiernen obedeciéndole. Si el pueblo o la sociedad civil se organiza, vamos a dar muy buena respuesta, a hacer un cambio de gobierno para el futuro de nuestros hijos. La población normal pues va a ver que al poner gente del mismo pueblo, gente civil, esto va a ser un gran cambio para nosotros, porque tenemos la capacidad para hacerlo. Muchas gracias. ¿Me podría regalar su nombre? Claro que sí, el señor Félix Rocha Ramírez, coordinador de logística del Barzón Popular. Miren, los políticos, las instituciones, todos tienen poco crédito de la sociedad. Con frecuencia se les critica con mucha severidad, a veces quizás se le pasa la mano, pero hay que ver hasta qué punto también la sociedad no es responsable al no organizarse y al no exigir organizadamente, precisamente, para que no haya ni abusos y para que también cumplan con sus obligaciones, ¿no? La verdad es que ha habido antecedentes muy importantes en el sentido de que cuando la sociedad se organiza logra pues cosas. Por ejemplo, aquí en el Valle de Toluca lo tuvimos muy claro en la cuestión cuando se quería hacer
Parque Bicentenario, en CEDAG, en los terrenos de CEDAGRO, que se detuvo la intención de construir casas, construir un hospital ahí. También cuando se quería construir en el gobierno estatal anterior una terminal a la salida de aquí de Toluca, también la sociedad se organizó y lo evitó. En el Distrito Federal ha habido muchas cuestiones también que se han parado precisamente por esto. Entonces es importante señalar que cuando la sociedad se organiza, sí logra o tiene éxito en sus demandas. Sí, recientemente también vimos el caso, incluso nos cita uno de los entrevistados, de la propia renuncia del ahora ex Procurador General de Justicia del Estado de México, que fue una presión social terrible, que se criticó mucho su ineficacia, su ineficiencia, incluso su sesgo en las investigaciones del caso de la niña Paulette, y efectivamente toda esa presión social dio como resultado su despido y su alejamiento de las responsabilidades, ¿no? Pero esto no está muy extendido. Y lamentablemente, porque la verdad es que hay muchísimas cuestiones por las que la sociedad podría denunciar, o también hay antecedentes negativos en los que la sociedad se organiza, denuncia, pero lamentablemente pues se coopta a los líderes, ¿no? Estos son comprados o convencidos, y después el movimiento se va desmoronando y ya no hay el seguimiento y se pierde la oportunidad de conseguir la demanda. Sí, las autoridades muchas veces pues actúan, proceden en forma reactiva, es decir, cómo toma la sociedad sus actos a sí mismo, se comporta. Es decir, si puede cometer arbitrariedades mientras no les digan nada, mientras todo el mundo los acepte. Cuando hay protesta, cuando hay irritación y cuando hay reclamo, sí rectifica y sí llega a abstenerse de perjudicar a la sociedad, ¿no? Y también cuando es ineficaz, cuando es ineficiente, si le exigen, si le reclaman en forma organizada, actúa, o cuando menos no desdeña la exigencia, ¿no? El mismo San Salvador Atenco, ¿no? Cuando se opuso al aeropuerto que se quería construir en Texcoco, también tuvo éxito en el sexenio de Fox. Entonces, sí hay muchísimas cuestiones. La verdad es que también ha faltado mayor organización, responsabilidad, y eso también se da precisamente porque muchas veces creen que se puede politizar. Lamentablemente algunos movimientos sí se politizan, porque hay gente, se necesitan líderes y pues muchas veces no los hay, o estos, como decíamos, son comprados. Y tampoco en el país y en el estado, en los municipios, no existe una larga tradición de sociedad civil organizada que opere, que actúe, que se interese e intervenga en las funciones públicas, tanto para exigir que se cumplan con las obligaciones de las autoridades, como para impedir que violen la ley, que tuerzan la norma, pero tampoco hay una sociedad para participar, muchas veces colaborando con los esfuerzos gubernamentales, y también ese aspecto hace mucho por andar, ¿no? Claro, se ha hablado también de observatorios ciudadanos, ha habido algunas organizaciones que supuestamente están ahí apoyando, vigilando las acciones en materia de seguridad y otras cuestiones. En algunos casos han sido muy eficaces. Hay por ahí en México Unido contra la Delincuencia y otras organizaciones que son importantes y que incluso ya las autoridades las toman en cuenta para muchas cosas, pero ha habido otras también en donde lamentablemente los líderes son afines a los gobiernos en turno, y entonces ahí se pierde la oportunidad porque ni siquiera son críticos y solo se dedican a alabar a las autoridades. Lo que tú dices también, muchas veces son críticos, pero cuando ya tienen fuerza, se vuelven afines interesadamente y convenencieramente, ¿no? Y ese es el problema. De todos modos, la sociedad tiene que pensar, reflexionar sobre lo que debe de hacer su posición, frente a las autoridades, ¿no? Porque no puede ser indiferente, indolente, porque entonces la autoridad sigue actuando mal, tanto en los dos aspectos, torciendo la ley como también no cumpliendo con sus responsabilidades. Así es, nosotros queremos destacar evidentemente la importancia que tiene que la sociedad se organice y que puede haber éxito, ¿no?, cuando lo hace. Entonces esperamos que ojalá que siga esto. Nosotros evidentemente seguiremos pues dando atención y seguimiento a los casos donde se dé, y ojalá pues que sea una sociedad organizada sin fines políticos también, y que no lo quieran utilizar como trampolín, ¿no?, para ir a un cargo. Sí, cada quien para beneficio de su propia colectividad, si es colonia, si es pueblo, si es ejido, si es pues, tierra comunal, ¿no? Pero que chiste que sí se trabaje, pero debe haber ese interés y esa gana, debe de generarse pues el interés. Como movimientos ciudadanos y sin tintes partidistas, claro, evidentemente, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte y volvemos.